Pasa a ustedes, mis hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por estar aquí presentes, porque nos permite compartir estos momentos una vez más. Y pues bueno, mis hermanos, vamos a continuar con, bueno, tengo pensado que sea la última parte de esta, ¿cómo llamarlo? De esta perspectiva que hemos estado estudiando estas 2 últimas semanas. Esta es la sesión tercera con la que deseo concluir y también poder pasar ya con la lógica que veníamos trabajando, ¿no? Que venía trabajando mi hermano Abraham, ¿no? Que es el análisis de todos bueno, de los capítulos del libro de Jueces, ¿no, mis hermanos? Ya para, como el abuelo Simpson, ya para cuando pasamos al capítulo 6, ya quiero pasar, me van a decir, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a intentar concluir lo que quedó pendiente la semana pasada, con una discusión que tengo preparada para ustedes y que sí quisiera que me echaran ustedes un poquito la mano para ver si concordamos o no. Entonces, quiero compartirles la pantalla. Creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Gracias, Mayra. A ver, listo. ¿Sales? Bueno, es la misma presentación, qué novedad. Pero en esta ocasión, pues sí quisiera hacer énfasis en lo que nos quedamos, mis hermanos, y discutir un poquito lo que es el sincretismo, fue de lo que quedó pendiente la semana pasada, y tocar un poquito ciertos conceptos, porque hacíamos énfasis en los Baales, la situación religiosa, la situación cultural, que el pueblo de Israel, en el momento en que toma posesión de la tierra de Canaán, tiene que enfrentarse a situaciones bastante complejas, religiosas, culturales, vuelvo a repetir, y que dificultaron mucho, en demasía, las ordenanzas que Dios tenía para ellos o que Dios les dio allá en el Pentateuco, ¿no? Que es lo que encontramos nosotros escritos en la Biblia, ¿no? Bueno, vamos a pasar a esto, ¿no? Listo. Bueno, permítanme tantito porque como yo tengo aquí estas son anotaciones mías y y se las quiero compartir. Vamos a ver un poquito para atacar el tema perdón, el tema no, el concepto del sincretismo. Sí me gustaría analizar un poquito el pasado, todo lo que rodea a los dioses que nos menciona el libro de Jueces, el, eh, el libro de los Reyes, Samuel, todos estos dioses cananeos, mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué pienso que es importante? Bueno, al final lo vamos a discutir, evidentemente. Ya esto ya lo había dado Abraham en otro momento, pero creo que es importante voltearlo a ver, hermanos, porque en la primera plática yo les dije, cuando a mí me mencionan la tierra, el concepto de Canaán, de hecho, utilizaba la analogía, ¿no? Con la película esta de Éxodo, Dioses y Reyes, ¿no? Creo que se llama, todavía ni me acuerdo del nombre de la película. Ya 3 semanas después y todavía no me acuerdo. Entonces, cuando yo pienso a mí me llega Canaán, yo digo, wow, lejos de la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel y tal, que es conocimiento bíblico, cultura bíblica. Me llega a mí la idea de dioses a los cuales el pueblo de Israel se tuvo que enfrentar para así tomar posesión completa o idónea de la tierra que Dios les daba por herencia. Aquí hay unos pocos, digamos, de los dioses, o mejor dicho, los principales a los cuales el pueblo de Israel se enfrentó.
que ya lo numerábamos acá en este mapa que les había preparado, ¿no? Que son los dioses cananeos, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Bueno, ahí les puse las citas, no las vamos a ver todas porque si no nos enredamos mucho y hay poco tiempo. El primero que les puse, mis hermanos, es el dios cananeo Moloch, que aquí tengo las citas donde se mencionan. Su nombre es muy interesante, ¿no? Que el significado de las palabras que tienen los dioses, ¿no? En este caso, en hebreo, Melech, que significa rey, ¿no? Y lo denominan los escritores de la Biblia la abominación del pueblo de los moabitas, ¿no? No es su nombre como tal, es el título del dios, ¿no? Igual que Baal, que se cree que no es el nombre, dicen algunos antropólogos, historiadores, que no es el nombre de la deidad como tal, sino es su título, ¿no? Que era una característica que compartía Moloch y Baal precisamente, ¿no? La antropología nos dice, para continuar, que se le realizaban sacrificios de niños en el territorio de Beninom, y hay una identidad relacionada de este dios con Baal-Hadad, que también yo pude encontrar, si usted lo ve aquí, digamos que duplicado, ¿no? Baal-Hadad aquí con Moloch y Baal-Hadad o Hadad para Baal, ¿no? Ahorita continuamos con eso, ¿no? Moloch es el rey de los dioses en la antigua Canaán, que tiene su influencia ya en Cartago. Cartago es una ciudad, es un nombre antiguo allá en lo que hoy es el país de Túnez, que nos dice la antropología que estuvo formada por emigrantes de fenicios ahí de la ciudad de Tiro, ¿no? Que ya lo habíamos comentado. Tiro fue una ciudad que se expandió mucho en el Imperio Hitita, ¿no? En los relatos bíblicos los niños pasaban por el fuego en los cultos a Moloch. Su estatua era de bronce con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba con la boca abierta, y la víctima se introducía por la boca de la estatua y se quemaba en el estómago de la estatua donde estaba un horno, ¿no? La abominación de los moabitas. Si usted también busca ahí imágenes en internet, creo que sería una muy buena opción para hacernos una idea de cómo estaba la estatua del ídolo ¿no? Otro muy importante es Acera, el nombre de la diosa de la fertilidad para los cananeos. Aquí también les puse ahí algunas citas en donde sale a relucir su nombre. Y también en estas citas yo aquí les puse que también en esos textos podemos encontrar las prácticas relacionadas con el culto a esta deidad y la relación que tienen con Baal, ¿no? Porque también en estos textos, cuando aparece el nombre de Acera, pues también suele ir acompañado de Baal, ¿no? Ahorita vamos a ver también por qué y que intento yo vincularla esto que les estoy diciendo con el término de sincretismo que les pedí que estudiaran la semana pasada, perdón. ¿Sí? Y también aquí algo muy significativo que son sus postes relacionados con esta deidad, ¿no? Femenina, como ya lo habíamos estudiado anteriormente con Abrancito, ¿no? Pero aquí, mis hermanos, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. De Moloch y Acera sí se tienen, digamos, concepciones en las ciencias modernas, ciencias, historia, antropología, arqueología sobre todo. No se tienen muchos datos con respecto a estos dioses, pero del que sí hay muchos estudios, y ahorita vamos a ver uno de ellos, es del dios Baal, un dios que tuvo una gran importancia, una gran repercusión también en la vida religiosa del pueblo de Israel en el territorio de Canaán. ¿Sí? Baal, nos dice la antropología, es un nombre utilizado y relacionado con muchas deidades masculinas en todo Mesopotamia.
Si usted lee, hay un artículo muy interesante que le invito a leer, que aquí es donde retomé muchos de los datos. Y por eso digamos que hago mucho hincapié en la idea del sincretismo en esta época, porque Baal como tal es una deidad que viene de las primeras civilizaciones en la historia de la humanidad. Entonces es muy importante porque viene desde Sumeria, Sumeria que es la primera civilización tal cual. Ya lo discutíamos en la semana pasada, ¿no? Este dios está relacionado con la deidad de Baal-Hadad o Hadad, y que comparte también, o digamos, no que comparte, ¿no? Digamos que hereda ahí su característica, ¿no? Es el dios de la lluvia y las tormentas. Que recordemos, mis hermanos, otra vez, perdone que insista con lo mismo. Todas estas civilizaciones antiguas eran sociedades agrícolas. La agricultura, digamos, fue o la actividad principal de esas civilizaciones antiguas. El hombre antiguo, sus prácticas de culto a las deidades tenían que ver con las estaciones del año, con cosas que no comprendía, la lluvia, el sol, la tierra, el viento, el agua. Era necesaria que todos estos elementos naturales que el hombre comprendía que estaban vivos, tenían vida, era necesario que siguieran apareciendo día a día. Es decir, si el sol se ocultaba, hay que proveer por cualquier método, y aquí interviene mucha superstición, mucha creencia, mucho mito, para que vuelva a salir al otro día, para que los ciclos por los cuales nos regimos, las estaciones del año se vuelvan a repetir, porque si no es imposible poder vivir y prosperar como sociedad humana. Ya esto Abraham lo habrá expuesto en infinidad de ocasiones, ¿no? Y se los explicó muchísimo mejor que yo. En esta época, mis hermanos, del Imperio Asirio, ya se atestiguaba con respecto a Baal. También les quería mencionar otra vez, mis hermanos, perdón por hacer el paréntesis, pero para recordar lo de la semana pasada, mucha de la información que nosotros tenemos con respecto al dios Baal se encontraron por las excavaciones que se hicieron en la ciudad de Ras Shamra, en la actual Siria, el siglo pasado. Entonces, de ahí la antropología y la arqueología sacó mucho material de información que aquí yo les resumí digamos que de mala forma, porque todavía hay muchos detalles por concretar, pero digamos que les quise hacer una síntesis para que no se hiciera aburrido, ¿no? Porque todas estas cosas que hoy relacionamos con demonios y bueno, todas esas deidades, pues ya ni siquiera permean en nuestros días, ¿no? Pero quiero que vea usted cómo fue cambiando la concepción de Baal. Empezó como dios de la lluvia y las tormentas, relacionado con esto. Después, en la época del Imperio Asirio, se le relaciona con otras deidades, que también los invito un poquito ahí en la semana a que les puedan echar un vistazo, porque están muy interesantes, deidades antiguas, deidades que incluso algunos antropólogos nos dicen, es que viene desde Sumeria, del Imperio Sumerio, Ninurta y Enlil, dioses muy importantes. Se le relacionó a Baal. Se le relacionó también cuando entra en contacto con la diosa Ninurta, se le relacionó con el toro, que es su animal sagrado, nos dicen los arqueólogos. Baal es un toro. Y aquí ya empieza a connotar otras cosas. Es dios de la lluvia, pero ya cuando se le asocia al toro, ya empieza a tomar tintes de fertilidad. Se relacionó también con Shamash, con Nana y con Shala, diosas de la luna y del grano, y Shamash de la justicia. Y con Dagan, es decir,
dentro del panteón, la mitología, digamos, mesopotámica, a Adad se le relaciona con estos dioses y va cambiando su concepción, su conceptualización. Va tomando cada vez más relevancia dentro de las sociedades que le rendían culto. Tanto es así que cuando se le relaciona con Shamos, porque claro, la lluvia, el agua cae en determinadas épocas del año y Baal llegó a ser un centro de atención muy importante dentro de los rituales de adivinación con Shamash. ¿Por qué? Porque ambos se relacionaban con la justicia divina, es decir, el dios de la justicia, Shamash, se relacionó con Baal, el dios del agua o de la lluvia. Era justo que lloviera en determinadas épocas del año, nos dice la antropología, y estos dos dioses eran esenciales para el desarrollo de las sociedades agrícolas. ¿Por qué? Porque el hecho de rendirles culto me satisfacía a mí como hombre agrícola que conforme yo le iba rindiendo libaciones al Dios de la justicia y al Dios del agua, que me proveyeran de una respuesta justa a mis necesidades. Volviendo a hacer énfasis en las excavaciones de Rashamra, aquí que es la ciudad antigua, que es la ciudad antigua de Ugarit, que se las pongo aquí abajo. Ya llegó con toda esta carga el dios Adad y dominó la ciudad en términos de importancia religiosa y se convirtió en deidad principal del panteón cananeo. Hay mucha influencia, mis hermanos. Les vuelvo a compartir aquí está. Les vuelvo a compartir este mapa, mis hermanos, si tomamos en cuenta que es la cuna de la civilización Mesopotamia, aquí en Sumeria, y bueno, aquí es la ruta de Abraham en el mundo antiguo, pero ya hay digamos, tres grandes civilizaciones cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿no? Nos menciona la Biblia, que está la civilización asentada en Mesopotamia, que también tiene que ver sumerios, acadios y asirios, los hititas, que aquí está Ugarit, y Egipto, ¿sí? De acuerdo a la distribución de las naciones después del diluvio, de acuerdo con la lengua que se hablaba en determinada región, ¿sí? Eso lo vimos la semana pasada, pero bueno, lo volvemos a recordar aquí un poquito, ¿no? Disculpen ustedes las prisas con las cuales los incluyo en esto, ¿sí? Ya venía, digamos, con esta carga, esta deidad, ya había cambiado de nombre, ya era tal cual Baal, porque en ugarítico la lengua era diferente que el asirio, en ugarítico una lengua consonántica, igual que el hebreo. Se le rendía culto en Baalbek, hoy en Líbano, y la religión fenicia tenía como su centro principal la ciudad de Biblos, que también lo mencionamos creo que en la primera plática de estas tres que llevamos, ¿no? Hubo mucha, perdón, no terminé bien la idea, hubo mucha influencia del imperio hitita hacia lo que es Canaán. Vuelvo a compartir, hubo mucha influencia de hitita, del imperio hitita hacia Canaán y sobre todo de Ugarit, nos dicen las excavaciones de Rashamra, hacia toda la tierra de Canaán y claro, a todos los pueblos que usted ya conoce, los jebuseos, los heteos, toda esta gente, que ya lo hemos repetido hasta la saciedad, ¿no? Muy bien. Para poder continuar la idea, mis hermanos, ya se nos va el tiempo. Hay un autor que sería bueno que le dieran ahí una revisada. Él es un psicólogo social, si no me equivoco. Se apellida Favela Camacho, que él tiene un artículo muy interesante sobre el culto al dios Baal. Y nos dice que, claro, que como viene la religión cananea, viene influenciada a su vez por la ciudad de Ugarit, o entiéndase,
el territorio de los hititas, se va heredando todo el conocimiento que se trae de esa deidad hacia Canaán. Y nos menciona este autor muy interesante que la religión fenicia estaba ya enfocada en la fecundidad y el sexo, sobre todo en una estación del año en particular, que es la primavera. Nos menciona aquí este autor, ¿por qué la primavera? Bueno, este autor nos mete en base, claro, otra vez, perdona que vuelva a insistir, otra vez, en base a, este autor habla en base a las excavaciones en Ras Shamra, con el ciclo de Baal que se menciona en las tablillas encontradas. El ciclo de Baal es muy importante. Es muy importante para entender un poquito la historia de ese dios, cómo llegó al poder, cómo fue que Baal es el amo, el señor, cómo le hace honor al significado de su nombre y que está especificado en este ciclo. También viene influenciada por las ideas del hombre antiguo, un hombre dedicado a la agricultura. El ciclo es las estaciones del año. Hay un ciclo en donde, hay una estación en donde llueve más, o la época de lluvias, y hay una estación en donde no llueve. Cuando llueve, Baal entra en contacto con la diosa de la fecundidad, que muchos dicen que es Anat, o incluso algunos antropólogos dicen que es su propia madre Acera. No hay digamos, una opinión uniforme al respecto, pero muestra la lucha de los dioses, ¿no? Como las podemos conocer sobre todo en la mitología griega, ¿no? Un dios lucha contra otro, el derrotado se tiene que retirar por algún tiempo, pero después regresa a la vida, dioses que mueren, dioses más poderosos que otros, rigen las estaciones del año, y esto sucedía también aquí en Canaán, ¿no? Con el ciclo de Baal. Baal era derrotado por el dios Mot, que era el dios de la muerte, o el dios, algunos antropólogos dicen que era el dios de la aridez. Cuando no llovía, Mot derrotaba a Baal, Baal se tenía que retirar, y cuando volvía a llover, hay que explicar por qué volvió a llover. Y la mitología nos dice que Baal derrota a Mot en un ciclo constante, es un círculo que se va repitiendo año tras año, pero bueno, como habíamos visto, ¿no? Supersticiones, mitos para tratar de explicar el cambio de las estaciones del año que muchas veces, o que la gran mayoría de las veces, no se entendía. Los pueblos antiguos no entendían esta transición de la naturaleza, que hoy, bueno, gracias a la ciencia moderna, la podemos entender, ¿no? Entonces toma un matiz muy interesante el culto de Baal. ¿Por qué? Permítanme retroceder un poquito. Empezó como dios de la lluvia. Se le relacionó cuando entra en contacto con Ninurta y Enlil con la figura de un toro. Es decir, ya era, era el dios del agua, dios de la lluvia, el dios que tenía que ver con la virilidad, y cuando se relaciona con el dios de la justicia, ya es un ser justo, y es una deidad justa, que trae justicia a los que le rinden culto. Entonces ya venía con estas tres características Baal, ¿sí? Dentro de la mitología también, que aquí es algo muy, muy, muy interesante, nos mencionan estos dos autores, Coogan y Smith, que también sería muy bueno que le dieran ahí ustedes una repasadita a este par de antropólogos estadounidenses, ya no me acuerdo muy bien de qué nacionalidad son, pero es un estudio muy, no es viejo, o sea, es del 2012, pero es un texto en inglés, entonces también ahí habría que traer ahí algunos matices, sobre todo con el conocimiento bíblico que hoy tenemos, ¿no? Que se llama Estudios de la Antigua Canaán,
en el 2012. Ahí si ustedes le pueden dar una leída, estaría muy bien. ¿Por qué? Porque nos narra una de las historias más, digamos, que pudiera suponer cierto conflicto en nuestra creencia hoy en día. A lo mejor a usted no le pasa, a lo mejor a otros sí. ¿Por qué? El culto a Baal, que viene dentro de bueno, nos menciona aquí Favela, ¿no? Estaba marcado por una degradación social, había una prostitución, se practicaba la zoofilia, la mutilación, la adivinación, que aquí hay algunos textos que lo indican, ¿no? Ustedes me van a decir en estos dos textos, pillín, aquí me estás metiendo dos textos futuros, no en la época de los jueces. Ahorita vamos a eso. Y aquí, bueno, del Pentateuco, ¿no? ¿Por qué estos cultos con estas características en honor a Baal? ¿Sí? El dios toro, el dios de la lluvia y el dios justo. Bueno, dentro de las tablillas que se encontraron en la ciudad, bueno, en la antigua ciudad de Ugarit o de Rashamra, nos dicen estos dos autores que aquí podemos ver, varias civilizaciones, culturas, dentro de su mitología, los dioses decidían pasar su poder, es decir, había una transición de poder, transición de mando de los dioses mayores o antiguos por otros más jóvenes o de su descendencia. Que los dioses los dioses antiguos es un varón y una mujer y tenían su descendencia. Son estos dioses creados por los hombres, ¿no? Tiene que haber un hombre y una mujer. Baal, de acuerdo a las excavaciones, es el elegido por el dios El. El dios El. Lo recuerda, lo mencionamos la semana pasada. El dios el dios principal en la ciudad de Ugarit, hoy Rashamra, la figura principal de la religión y del panteón ugarítico. Recordemos que a él los ugaríticos lo concebían como el padre de los dioses, el creador del universo, el amo de todo, el Señor, y que en opinión personal fue heredando otras culturas, en este caso las cananeas, y en cierto punto el pueblo de Israel o los hebreos, ¿no? Ya lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Bueno, volviendo al relato de Baal. Baal es elegido por su padre para ser el que mande en el territorio en donde él está. Baal es señor, significa amo, y él es el que le da el poder a Baal. Esto se ve en otras culturas, nos dicen estos autores. Cronos tiene que sucumbir, tiene que darle la transición de su poder a Zeus, su hijo. Kumar, en la mitología griega, Kumar Viateshub, en la Urrita, él con Baal en la cananea. Y aquí hay algo importante, mis hermanos. También en la cananea se concebía que él había dado potestad a Yahvé para que tomara su lugar dentro del mundo de los humanos. Yahvé, es decir, el Dios de los hebreos. ¿Por qué menciono esto? Y que muchos antropólogos mencionan. Si usted recuerda ahí en el libro de los Reyes, que aquí se los pongo de manera muy, muy general y bastante fea. Cuando Jezabel toma el poder con su esposo Acab,
allá en Israel, hay una parte de la escritura muy interesante que nos narra esta lucha entre deidades que, bueno, vienen por los sacerdotes, Elías y los sacerdotes de Baal, ¿no? Allá en el Monte Carmelo, ¿no? Muchos antropólogos dicen que era una lucha entre Baal y Yahvé para probar qué deidad era la más poderosa. Van a decir, bueno, esto a lo mejor en estos tintes, en este contexto, ya se había visto en Egipto, cuando Jehová libera a su pueblo, manda a traer a las plagas, y nos dicen algunos antropólogos, bueno, claro, cada una de las plagas era un ataque directo a cierto dios de la religión egipcia, ¿no? En este caso, bueno, nos vuelven a manejar este mismo matiz, ¿no? Pero aquí hay algo interesante. Cuando el pueblo de Israel llega a Canaán, guiados por su Dios, los cananeos, nos dice la antropología, ya tenían conocimiento de Dios, del Dios de los hebreos. Ya lo identificaban, sabían quién era, sabían que también era de la casa del Dios él, el Padre, no sé qué, porque dentro de la religión, de la mitología cananea, Yahvé también ya existía como un Dios allá, ya existía. Cuando se los dije hasta los jóvenes me dijeron, oh, pero ¿cómo crees? No, no, eso no es cierto, no sé cuánto. Lo pueden checar. Muy interesante. Ustedes saben en qué terminó esta porción de la escritura, ¿sí? Con Elías burlándose de los sacerdotes porque Baal no contestaba a la adoración que le daban sus sacerdotes. Viene Elías con toda la confianza en su Dios, demuéstrales que tú eres el verdadero Dios, que tú eres el único. Ahí cae este fuego del cielo, incendia el holocausto y la gente va a matar a los sacerdotes de Baal, ¿no? El culto a Jehová, a Yahvé, lo proclama entonces como el único Dios, ¿no? Aunque claro, aquí hay ciertos matices que hay que tomar en cuenta. No en toda la historia de Israel, no en todas las épocas. Hubo ciertos momentos en donde el pueblo se volcaba completamente a él y luego volvía a sus andadas, ¿no? Que es lo que nos menciona mucho les iba a decir en la introducción, pero no, introducción no, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de los jueces, ¿no? Se dio una destrucción muy fuerte de los templos y los santuarios a Baal en la época del rey Josías, ¿no? Después de todo lo que sus antepasados, ¿no? Bueno, sus padres de Josías, ¿no? El dios Amón y Manases, todo lo que habían hecho, toda la corrupción que habían traído, corrupción religiosa, idolatría, todo esto que habían traído ya en Judá, ¿no? Digamos que en el último tercio de la vida de los reyes de Israel, ¿no? Muy bien. Veo que ya son 20 para las 8, entonces yo creo que voy un poquito atrasado, pero quería llegar justamente a esto, mis hermanos, en donde sí les voy a pedir ahí un poquito de su atención, me la están prestando, de su participación. A ver ustedes, qué piensan, qué opinan, porque aquí hay algo que me gustaría discutir con ustedes y que siento que es el telón de fondo, ¿no? Que hay dentro del estudio de la tierra de Canaán, ¿no? Porque siempre se habla cuando se estudia la conquista de Canaán, ¿no? Oh, Josué fue a conquistar tal ciudad y miren, de aquí de Jerusalén se movió a Betel y no sé qué. Después cuando tomaron la tierra, en la época de los jueces, Débora fue a no sé dónde, Gedeón salió hasta el sur y no sé cuánto, ¿no? Pero yo les mencionaba, dentro de lo que, estas pláticas que hemos podido compartir, ¿cuál es el telón que hay de fondo? Hace 8 días mencionaba, la Iglesia de Dios suele juzgar de manera simplista, no es la palabra adecuada, pero
de manera muy rápida cuál era la consecuencia de la desobediencia de Dios y por qué mencionamos que hoy que la conquista de Canaán, y pongo entre comillas conquista, no se dio por completo, por cuestiones humanas, por cuestiones de desobediencia, no se dio por completo. También el libro de los jueces nos dice eso. Por ejemplo, Aser no expulsó, la tribu de Aser no expulsó a los habitantes de su territorio. No los expulsaron. Si podemos hacer una retrospectiva de esto. El pueblo de Israel entró en contacto con el dios Baal, el dios principal de los cananeos, cuando llegaron a la tierra prometida por su Dios, cuando llegaron a Canaán. Aquí sus habitantes adoraban a una multitud de deidades parecidas a las de Egipto, aunque con nombres y características diferentes. Sino aquí no encontramos ¿qué? Osiris, Set, Ra, ¿no? Todas estas deidades egipcias. Aunque Baal no era el dios supremo, era el más importante para los cananeos, pues creían que tenía poderes especiales. Podía traer la lluvia y la lluvia estaba relacionada con el crecimiento de la vida, el desarrollo de la vida, sobre todo en la tierra de cultivo, para el ganado, inclusive también para los hombres. Todas estas formas de adoración a Baal tenían digamos que su explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque el culto iba enfocado a la fecundidad y el sexo, para que la vida prospere, que se garantice que la vida va a seguir, tanto que se siga cultivando, que la tierra siga siendo fértil, que los animales se puedan seguir reproduciendo y también que el hombre se pueda seguir reproduciendo. Y ya lo mencionábamos en la vez anterior, todos estos pueblos que vivían aquí, a ver si encuentro el texto, ajá, eran religiones fálicas, totalmente relacionadas con deidades relacionadas con la fecundidad. Había que garantizar que apaciguar a los dioses me rindiera a mí frutos, digamos, en todos los aspectos de la vida. Tiene que ser próspera la vida en estas sociedades agrícolas. Se rendía culto a Baal y en este caso los hijos de Israel, era fácil rendirle culto a Baal porque se libraban de la observancia de la ley y demás restricciones morales. Es algo que nos mencionaba nuestro hermano Abraham la semana pasada. Muy, muy importante. A mí me pareció un comentario, pero súper acertadísimo. Acertadísimo, ¿eh? No acertado, acertadísimo. El culto a los dioses era muy atractivo para el pueblo de Israel porque se libraban de las restricciones que Dios les ponía, que Jehová les ponía. Y si encima de todo eso, considerar santo a lo que hoy llamamos degradación social, prostitución, lo pongo entre comillas porque el cananeo no lo veía así. Zoofilia, bestialismo, mutilación, adivinación. Hoy lo que nosotros calificamos como malo, el cananeo lo tenía como algo santo, como algo sagrado. Si encima le sumamos eso, pues el hebreo decía, pues de aquí soy. Aquí tengo la manera de prosperar. ¿Por qué? Porque al entrar en contacto con Baal, al llegar a la tierra de Canaán, veían todas estas acciones que realizaban los cananeos en adoración a su Dios, y el hebreo se quedaba así como que, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Para empezar, a mi Dios no lo puedo ver. ¿Quién sabe quién sea? Y necesitamos de alguien que nos diga cuál es su voluntad, porque por mí mismo no la puedo saber. Necesitamos de un Moisés, necesitamos de un Josué,
Necesitamos de algún juez que nos guíe, que nos diga la voluntad de Dios, porque así es imposible conocerlo. Todo esto está de telón de fondo cuando el pueblo de Israel llega a Canaán. Aquí les puse las citas bíblicas, ¿no? En donde podemos encontrar esto. Perdonen mis hermanos, también es mi redacción, entonces yo sé que no es la adecuada, pero para resumir un poquito la historia, un poquito el cuento, ¿sales? La prosperidad material de los cananeos también pudo haber sido algo fundamental para que el pueblo de Israel se convenciera de que era necesario un culto a Baal en esas tierras. ¿Por qué? Pues porque el Señor, su mismo nombre lo decía. Su mismo nombre lo decía. Por algo se llamaba Baal. Por algo controlaba, voy a volver a pasar, por algo se controlaba todas estas ciudades. Dios mío, son un montón. Pues por algo será. Para poder pasar a la discusión, y también para no aburrirlos y no hacer que se duerman. Mencionábamos la vez anterior del sincretismo, ¿no? Que aquí viene un poquito la discusión del tema. El sincretismo, mis hermanos. En opinión de un servidor, yo les mencionaba, ¿no? Para entender Canaán, la situación del pueblo de Israel en Canaán, tengo que voltear a ver lo que la ciencia antropológica, porque es un término antropológico, tengo que voltear a ver lo que es el sincretismo. El sincretismo. Y que, en opinión de un servidor, vuelvo a repetir, hago énfasis, sí se vivió un sincretismo en Israel, sincretismo religioso. ¿Por qué? Para acompañar el rollito anterior que les aventé. Cuando Israel llega a Canaán, Canaán e Israel entran en conflicto. Claro, uno es el conquistador y el otro es el conquistado. Entra en conflicto por el territorio, en primer lugar, evidentemente, pero también hay un conflicto de culturas, hay un conflicto cultural. Nosotros adoramos a nuestros dioses, los cananeos, y el dios de los hebreos, dicen los antropólogos que a pesar de que el cananeo ya lo conocía, pero vamos a suponer que no lo conoce, ellos traían a su dios. Cada cultura chocaba, no podía convivir una con la otra. Entonces hubo dentro de ese conflicto bélico, conflicto territorial por la conquista del territorio, valga la expresión, hay una unión de culturas, hay una unión de cultos, de religiones, y que si las comparamos las dos, pues era completamente contradictoria una de la otra. El pueblo cananeo tenía sus cultos a sus dioses, tenía, ya lo mencioné, dioses o un dios principal, en contraposición a aléjate de todo eso, no hagas esto, no hagas aquello, tú me tendrás que ser santo, así como tu Dios es santo, guardarás tales cosas, restricciones, y encima de todo eso, el pueblo de Israel no podía ver a su Dios, no lo podía ver, era invisible, ¿sí? Contradictoria en muchos sentidos una cultura de la otra. Pero nos dice el sincretismo. Se puede llegar a una situación en donde, dado el conflicto territorial de la zona, Canaán, entiéndase, Canaán, estas dos culturas chocan, pero en vez de que una se imponga a la otra, esta hacia acá o esta hacia acá, hay una convivencia de las dos. La antropología nos dice, el sincretismo se da por la cohabitación, por la convivencia de dos culturas distintas. En este caso, dos religiones distintas, que no tienen nada que ver.
Y para apaciguar el conflicto, hay que hacer que estas dos culturas convivan en un territorio. Esto tiene gran culpa el pueblo de Israel porque no fue incapaz, por eso yo les decía, la conquista de Canaán en este sentido fue un fracaso. Fue un fracaso. Porque no se pudo expulsar a la gente que vivía en Canaán. Uno de los planes de nuestro Dios era que su pueblo pudiera crear la idea de nación. Porque recordábamos, lo mencionábamos, Abraham también lo dijo. Cuando el pueblo sale de Israel, no era un pueblo unido, luchaba como tribu, no había la unión, no había una cultura preestablecida, no existían estas ideas, salieron como salvajes. Salieron como salvajes de Egipto, tanto así que anhelaban regresar a la esclavitud. Y ya con eso ya decimos, wow, no sé en dónde tenía la cabeza esta gente. Pero dadas esas condiciones, marcó eso un antes y un después. Y bueno, lo marcó más antes que después, ¿no? Se hizo muy enfático esto cuando tomaron posesión de la tierra prometida y sobre todo porque no supieron cómo expulsar a todos. Y claro, los cananeos al ver que Israel prosperaba, usted recordará usted también ahí los relatos bíblicos con respecto a esto. El cananeo, claro, ¿qué hay que hacer para lograr apaciguar este conflicto territorial al que nos vemos expuestos? Porque estos vienen en plan conquistadores. Estos Apirú, recuerden que los mencionamos, ¿no? Vienen de fuera, nos vienen a conquistar, vienen a quitarnos nuestro territorio. ¿Cómo hacemos para aliviar este conflicto? El sincretismo, entonces, el sincretismo, hoy lo entendemos, antes no se entendía ni existía, surge entonces como un intento de crear un ámbito de armonía en la cual estas dos culturas puedan convivir, la cananea y la hebrea. Ahí es necesario que convivan. Esto no se da, claro, de la noche a la mañana. Este es un proceso paulatino, va avanzando de a poquito en poquito. No es fruto de un diálogo, de una negociación, sino que se produce a fuerza de que dos culturas distintas se encuentren frente a frente, conviviendo en un mismo territorio, y en lugar de que una se oponga a la otra, nos carguemos de un lado o de otro, acaben por asimilar las dos culturas la existencia de ambas igual en un mismo territorio. Y esto le llegó a ocurrir a Israel y que permeó por cientos de años. Por cientos de años. Empezamos, digamos que empezamos desde que salen de Egipto y le piden a Aarón que les haga un becerro de oro. Viene todo el recorrido de la historia hasta la época de los reyes y que no terminó, al menos no hay algo que te diga, oh, este fue el fin y aquí fue algo totalmente nuevo, hasta después del regreso del cautiverio. Hasta después del regreso del cautiverio. Fue cuando allá a ver si Mayra otra vez me quiere ayudar, en Esdras capítulo 6 me parece, que cuando regresan del cautiverio fue cuando los hijos de Israel reconocen la maldad, reconocen la impiedad de sus acciones en el pasado y se vuelcan completamente a un monoteísmo como hoy o como siempre se tuvo que haber practicado, realizado. No es la palabra adecuada, pero bueno. El pueblo de Israel entonces cuando llega a Canaán se vio sometido a un sincretismo religioso. Dos culturas, dos formas de pensar, dos religiones, dos cultos distintos, no pueden imponerse uno sobre otro y terminan conviviendo en un mismo lugar. Y para la mala suerte de Israel, a ellos fueron los que más atacaron. Fueron los que desobedecieron a Dios. Fueron los que le fallaron a su Dios. No obedecieron lo que les dijo allá en el Deuteronomio.
no cohabitarás con ellos porque si no desviarán el corazón de tus hijos, destrúyelos a todos, no sé qué. No pudieron. Una cultura entonces empieza a tomar o empieza a ejercer presión sobre la otra y esa otra empieza a adquirir prácticas, conductas de la que ellos intentaban destruir en cierto momento. Que aquí lo encontramos, ¿no? En estos pasajes que aquí les pongo, ¿no? Que ellos, los hijos de Israel, siguieron edificándose lugares altos y columnas sagradas y postes sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso, así como lo hacían los cananeos en su tierra, ¿no? Allá en las estribaciones de las montañas, ¿no? Para rendir culto a sus dioses. Esas prácticas no estaban permitidas, no, ni siquiera eran propios del pueblo de Israel, pero por entrar en contacto con la cultura cananea fue que ellos se vieron manchados, se vieron atacados, se vieron influenciados, mejor dicho, se vieron influenciados por la cultura a la cual ellos se les había mandado imponerse y que no pudieron hacer. Entonces, en mi opinión, mis hermanos, sí se dio un sincretismo. En la época de los jueces, no, porque no hay un punto en donde digas, ah, aquí está. Claro, en las épocas de la historia del pueblo de Israel, claro, hay momentos en donde sí dices, aquí está muy marcado, ¿no? Como en estos pasajes. Y hay momentos en los que no. Pero claro, el sincretismo nos dice la antropología que se va dando, perdón, paulatinamente, del poquito en poquito. No es algo de la noche a la mañana. Ocurre con el paso del tiempo. Mientras más cohabiten las culturas, más probabilidades hay de que una cultura adapte, asocie, se identifique con la otra y empiece a modificar las formas, las maneras de adoración. En este caso, si estamos hablando de sincretismo religioso, pues bueno, de adoración a sus dioses. Entonces aquí hay el segundo punto de discusión, mis hermanos. No lo trato de convencer, usted también tendrá su opinión. Si hay sincretismo, hay idolatría, porque la cultura de la cual me veo influenciado es idólatra. Entonces mi creencia se ve alterada. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos deducir? La forma de creencia del pueblo de Israel, entonces, ¿cómo fue? Estuvo marcada por una práctica politeísta, enoteísta, o si en algún momento existió el monoteísmo, que yo creo que el monoteísmo ya es un término que en la historia antigua del pueblo de Israel nunca se dio, jamás se dio, o si se dio fue en lapsos muy cortitos de tiempo, pero yo creo que ese es un concepto que a lo mejor tendríamos que ver desde el regreso del cautiverio en adelante, pero de ahí para atrás, dado el sincretismo que se dio, el pueblo de Israel, me gustaría decir que hayan sido no teístas, pero yo creo que fueron politeístas. Politeísta es el que tiene muchos dioses. El enoteísta es el que reconoce la existencia de muchos dioses, pero ve a un dios como principal, como el padre de todo, como el creador de todo. Pero en la Biblia hay ciertos pasajes en los cuales pues al Dios de Israel quedaba completamente en un segundo plano por digamos que por ciertas porciones de la población, del pueblo de Israel, claro. Y entonces, mis hermanos, la historia, digamos que el telón que estaba por detrás, ya para terminar y para dar paso a los comentarios, si es que hay, que yo creo que sí, es que la conquista de Canaán tiene un telón que está detrás. Sí, 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 fueron las conquistas de las ciudades, del Jebuseo, del Cananeo y de toda esta gente. Pero atrás estaba una prueba de nuestro Dios para con su pueblo, de obedecer primero su ley, de obedecer sus mandamientos, sus preceptos,
y de conformar una nación que pudiera prosperar a lo largo del tiempo. Pero que también es innegable el sincretismo que tuvo lugar en esa zona, que tuvo que padecer el pueblo de Israel y sobre todo que se vio manchado la idea de que solamente Dios era el único Dios vivo y que se vio perjudicado por la influencia de los dioses y digamos en este caso de Baal. De Baal. Baal jugó algo sin precedentes en la historia de Israel y que también hoy permea, ¿no, mis hermanos? Baal se le llega a relacionar con Belcebú, el diablo dentro de la creencia cristiana, allá también con el Islam, que ahorita no recuerdo muy bien cuál es el nombre del diablo ahí con esa gente. Llegó a perdurar mucho. Es el enemigo de Dios, marcado o que viene mucho según la opinión antropológica, viene nacido de esta época, ¿no, mis hermanos? Entonces a todo eso se vio enfrentado el pueblo de Israel cuando llegó a Canaán. Y que, bueno, mi deseo es que les haya podido brindar esta perspectiva de lo que había detrás, del telón que estaba detrás, de cuando Israel llega a la tierra de Canaán y poder entender, no mucho, porque yo no sirvo para explicar mucho, cómo se daba la vida cuando Canaán llegó y todas las circunstancias que tuvo que atravesar el pueblo de Dios en la conquista y cómo fue que eso repercutió en la época, sobre todo, bueno, empezamos con la época de los jueces y después que va a ir repercutiendo más adelante con la monarquía de los reyes de Israel, ¿verdad? Bueno, va a sonar feo, pero ya, ya. Con esto termino digamos que termino mi presentación, mis hermanos, y bueno, ojalá tengan algunos comentarios que pudieran enriquecer la charla. Yo, José. Bueno, primero mi hermano Abraham y luego ya yo, mi hermano Abraham Gordillo. Gracias, pero primero las damas. Adelante, May. Es que no quería desviarte del tema porque el mío como que es como más una conclusión de lo que yo veo. Sí, bueno, ok, si me permites entonces, un comentario. Bueno, realmente hay muchas cosas que comentar, creo yo, de lo que Josafat por aquí está platicando. Una de ellas, mis hermanos, es que sí me oyen bien, mis hermanos, porque acá tengo problemas. Es que se oye como hueco. Se oye hueco. Bueno, procuro dar la explicación rápida, disculpen. Una explicación sobre un punto, fíjense que cuando Josafat toca el nombre del dios El, la Biblia nos lo presenta hasta Moisés, ese nombre, el nombre de nuestro Dios, Él, pero manifestado como Elohim, el Shaddai, el Elión. Esos son nombres que la Biblia reconoce hasta Moisés. Era el nombre de un Dios muy antiguo que todos los asirios y los cananeos conocían. Déjenme mencionar que el Dios El, eh, nosotros ya no se lo asociamos mucho a nuestro Dios porque asociamos el nombre de Jehová, pero ¿se acuerdan cuando nuestro Dios le dice a Moisés? Bueno, Moisés le dice cuál es tu nombre y nuestro Dios le dice a, a tus padres, a los antiguos, a Abraham, déjenme así decirlo. Abraham Melediet
conocer con el nombre del Dios Todopoderoso. Y ese nombre es el Shaddai. Es decir, es una manifestación del Dios El, que por ahí ya Josafat explicaba que era muy conocido en la región, junto con los dioses Baales. Inclusive, fíjense que hay coincidencias enormes. Por ahí se mencionó cuando están en el monte Sinaí. Cuando están en el monte Sinaí, mis hermanos, Aarón construye, por así decirlo, un ídolo. Y el ídolo es un toro chiquito, es un becerro. Pero la pregunta es, ¿por qué un becerro? Porque era el símbolo del dios El. Y también lo compartía el dios Baal. Pero hay un enojo natural, mis hermanos, en la zona, en la región, porque el haber puesto a un becerro significaba que el Dios que estaban conociendo, Jehová, pero que antes era el Dios El, fue comparado con un toro chiquito. Baal era comparado con un toro grande. Y esto era culturalmente inaceptable, hermano. Yo recuerdo a mi hermano Abraham, mi tocayo, cuando explicó unas figuras, si recuerdan que a Moisés cuando bajó del monte, en las figuras que hay de la Edad Media sobre todo, parece que de la cabeza salen una especie de cuernos. No sé si se acuerdan de esa pintura, no sé si se acuerdan. Abraham sí se acuerda, por supuesto. La idea es que todos nos acordáramos. Pues esos cuernos, mis hermanos, Abraham nos explicaba que eran como los destellos de luz, porque se dice que eran los destellos de luz de Dios, porque así lo dice la palabra. Pero los antropólogos dicen que son los cuernos del dios toro, que por eso en la Edad Media así se representaba. Entonces, esto tiene, mis hermanos, una unión de conceptos que obviamente llegó a concebirse en un sincretismo, como ya se nos explicaba. Claro, insistiendo, como ya se dijo, son procesos de posiblemente hasta de cientos de años para que esto se vaya dando. Entonces vamos a encontrar muchas situaciones especiales. El Dios, nuestro Dios que lo conocemos con el nombre de Jehová, eso se conoció a partir de la revelación a Moisés. Pues quería apuntalar estos elementos, mis hermanos, dentro de los muchos que hay necesidad de comentar, porque en la escritura nada es circunstancial, siempre se ha dicho. Está ahí para que nosotros podamos analizar, reflexionar cómo fue el actuar de aquel pueblo. Y por qué no, si lo transferimos a nuestro tiempo, no estaríamos tan lejos de aquel comportamiento. Pero bueno, es una opinión. Gracias. Adelante, Mayra. Bueno, creo que ya no hay nada, ¿verdad? Bueno, no veo más manos levantadas. La verdad para mí es como reflexivo todo lo que escuché. Cuando hablas de que con el tiempo se da, y también mi hermano Abraham lo dijo, con el tiempo se va dando esta fusión de culturas. Yo lo transmito a mi vida, ¿no? Yo creo que en la vida de cada quien tenemos varias culturas que decidimos adoptar o no adoptar, y solo es hasta que entendemos la contracultura que el Señor Jesús nos viene a establecer, en donde empezamos a limpiar y buscamos
estar centrados en un solo punto. Y muchas veces nos adaptamos, ¿no?, a lo que traemos con lo que hemos conocido y entonces hacemos nuestros propios sincretismos. Y es ahí donde toda la explicación que nos diste es donde yo veo y digo, estamos con quién nos da más, ¿no? Y a ese Dios vamos a seguir o a ese ídolo vamos a adorar. ¿Quién me da más y yo aporte menos, ¿no? Yo tenga que sacrificar menos. Y dista mucho de lo que Dios quiere de nosotros, porque Él nos dice, yo quiero todo de ti. ¿Por qué? Porque yo te lo doy todo. Es muy distinto a todas los dioses que vimos, a todas las propuestas que vimos el día de hoy. Es muy distinto lo que Dios quiere de nosotros. Y y nos dice, lo apoyo mucho en donde nos dice Efesios, lo voy a leer textual porque me hace mucho sentido. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso quiere Dios que lo demos todo, ¿no?, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y en lugar de andar buscando quién me da más, debemos de buscar cómo darlo todo. Y de verdad es muy reflexivo para mí y muchas gracias, José, por todo tu tiempo y tu dedicación. Dios te bendiga. Gracias, Mayra. Bueno, mis hermanos, pues ya Mayra nos dio la conclusión. Abrancito. Perdón, ¿puedo tomar la palabra ya que está abierto el micrófono? La verdad, lo que vimos en estas sesiones, creo que nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas de la manera en la que visualicemos la Biblia de hoy en adelante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, para empezar, el siguiente capítulo tiene mucho que ver esto que vimos. O sea, el capítulo 6 de Jueces, aunque tú mencionaste que será mucho más adelante, algunos estudiosos dicen que a partir del capítulo 6 es donde empieza a darse el sincretismo, ¿no? Entonces, creo que nos va a ayudar muchísimo la información que nos diste y que lo vamos a poder analizar. De hecho, espero que estés conectado para que tus comentarios en la próxima sesión sean bien recibidos, porque es muy, muy difícil, y lo digo de una manera muy conservadora, por darle un nombre. Es muy difícil entender a un pueblo que de repente como que se sintió o se creyó abandonado de Dios, porque el sacerdocio estaba como que concentrado en algunas partes. Ellos tenían que viajar mucho para hacer sus sacrificios. Entonces, buscaban alternativas más cercanas. Y desafortunadamente, y lo digo de una manera que hasta la fecha existe y existe en todas las denominaciones, pues existen falsos profetas, ¿no? Existen falsos sacerdotes, en donde ese sincretismo se da porque, aunque yo no sea sacerdote, pues yo te presento a otro Dios que es mucho más fácil y aparte es el mismo. Es el mismo, nada más que pues tiene otro nombre y aparte tiene hasta esposa, ¿no? Y empieza a generarse todo esto que nos acabas de enseñar. Y es mucho más sencillo. ¿Por qué digo que se presenta alguien que es mucho más sagaz? No puede haber una adoración personal. O sea, yo puedo hacerme mi Dios y puedo decir, este es mi Dios y lo voy a adorar. Pero para que existiera ese potencial, pues vamos a recordar un poquito de la época de Elías. Habían 400 profetas, ¿no? O sea, habían personas que estaban de alguna forma dedicados a una liturgia
hacia ese Dios. Entonces, así como existían los sacerdotes para el pueblo de Israel y para Dios, para Yahvé, pues existían los sacerdotes para Baal, ¿no? Existían esos que les daban indicaciones de qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, ellos no llegaban solitos y decían, aquí está mi Dios de Baal y le voy a quemar a mi niño para que me dé prosperidad, para que llueva, para que la cosecha sea buena. No, ellos iban a entregar a su niño a ese sacerdote que lo ofrecía. Entonces, había una como contraoferta, ¿no? Y si esa contraoferta era más cercana, pues se me facilitaba, ¿no? En lugar de ir a adorar a Dios hasta donde estaba su tabernáculo, pues aquí tengo a este que me está diciendo que es el mismo, nada más que tiene otro nombre, y esa desinformación, pues, o falta de interés también, que no es como ahora, ¿no? Ahora todos tenemos una Biblia, ¿no? Al menos en casa, yo me imagino que en todas las casas de la República, si no es que en el 100%, a lo mejor en un 90% de las casas mexicanas, existe una Biblia, aunque sea católica, ¿no? En aquel entonces no. En aquel entonces existía la palabra, ¿no? Y era como tú dabas testimonio. Entonces, pues, si alguien llegaba y te contaba otra versión, pues a lo mejor te la creías y decías, pues es de la correcta, vamos a seguirla, pues ¿cuál es el problema? Y el sincretismo es mucho más fuerte, porque lo tienes presente, ¿no? Ahí está la persona que te está atendiendo. Es como, perdón, a lo mejor es un ejemplo mal dado, ¿no? Pero como en la iglesia, hay un mal pastor y tú dices, no, pues no sirve, yo me voy, no soy atendido, pues me voy y busco otra opción, ¿no? O dejo de buscar. Eso mismo pasaba al pueblo de Israel, que no tenía pastor, no tenía quien los guiara, ¿no? Entonces se alejaban de Dios buscando una mejor oferta y era Baal, era el Dios más popular y era su esposa, ¿no? Entonces era más atractivo porque de hecho los rituales hasta yo podía participar, en el otro no, en el otro estaba yo excluido, nada más tenía que llevar yo mi ofrenda. Entonces se volvía un poco más complicado y menos atractivo para todos, ¿no? Siempre ha existido esa oferta en las religiones ha sido un problema y en aquel entonces no era la excepción. Gracias, Josa. No, gracias a ti, Abrancito. A los dos Abranes, que me gustaron mucho sus comentarios. Ivancito, ¿no? Sí. ¿Se me escucha ahí, hermanos? Sí. Sí, gracias, hermanos. Ha sido muy interesante todo lo que hemos visto, José. Muchas gracias, porque también abres líneas que a veces no contemplamos nosotros en la interpretación bíblica. Pero uno de los puntos que yo quisiera saber es cuando en el sincretismo nosotros buscamos, el ser humano siempre, no hablo de todo, pero la mayoría siempre busca lo material. ¿En dónde seré yo mejor bendecido? Y la palabra bendición, nosotros decimos bendición es, perdón, no hablo por todos, es igual a material. Y de la forma en cómo yo soy bendecido son dependiendo de las cosas materiales que yo tenga. ¿Sí? Y a veces el sincretismo tiene que ver mucho con eso. ¿Cómo es posible que otras personas que adoran otros dioses y que ellos han solicitado tienen mejores cosas que yo? Y yo que tengo al Dios vivo, no las tengo. Y entonces es cuando la fe no se vuelve fe, sino queremos tener las cosas visibles y a la mano y siempre ser los beneficiados. Pero quiero meter otro parámetro que va a ayudar mucho, porque yo estoy de acuerdo en todo lo que acaban de decir todos ustedes en el sincretismo y en la historia que nosotros tenemos y cómo habitamos nosotros en un país donde hay mucho sincretismo. Pero ahora, ¿cómo nos desarrollamos los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia de Dios? Nos tenemos que desarrollar, hermanos, tenemos nosotros que vivir bajo el Espíritu de Dios. Dios debe de seguir guiándonos a través de su Espíritu, hermanos, a la manera en cómo nos acercamos a la Escritura, a la manera en cómo nos acercamos a Él nos va a seguir guiando y nos va a seguir llevando en los caminos de santidad que Él quiere y que Él tiene. De ahí
es el quiebre que tiene el Nuevo Testamento y la importancia de lo que acabas de decir, José. Es el punto. Pero yo creo que ahora somos un pueblo que Dios, a través de su Espíritu también, nos sigue hablando. Y no sé si me da a entender esto cuando hablo del Espíritu, pero es el que nos apega a nuestro Dios. A mí me ha parecido muy interesante, José. Muchas gracias. Gracias, Ivancito. Eh, Abraham, sí, sí. Mi hermano Abraham Gordillo. Sí, sí. Mi hermano Abraham no se te escucha. Algo pasó. Sí está el micrófono abierto, pero no se le escucha. No, mi hermano Abraham, no se te escucha. José, lamentablemente no se escucha el dispositivo de mi hermano Abraham Gordillo. No sé si quieras concluir. No, solamente iba a, bueno, no creo que ya mi papá, creo que ya no. Bueno, no, solamente iba a decir, que les agradezco mucho sus comentarios, finales. Aquí, Ivancito también, por último, en su participación, ¿no? Contestó algunas de las preguntas que habían quedado inconclusas. También ya Mayra hizo hizo la mejor conclusión, yo creo que pudo haber, que se pudo haber dado, ¿no? Aquí también con los dos Abrancitos. Y nada, mis hermanos, pues lo único que les quería decir ya también para que no se nos vaya más el tiempo, es que ojalá les haya gustado esta perspectiva que les traje. Y podamos continuar con el estudio del libro de los jueces, para que, y sobre todo para entender un poquito el telón que hay detrás, ¿no? De toda esta historia, como ya también Abraham nos mencionaba, ¿no? Que va a ser fundamental para poder entender lo que viene. Ay, perdón, Ivancito, discúlpame, no te pido. Nada más te quería comentar algo, José. Híjole, pero a ver si no causo polémica. En el sincretismo, hermanos, a ver si no me confundo, José. No depende mucho la intención con la que hagamos las cosas o la vida que le demos a las cosas. Yo creo que allí está el punto, porque como tú lo has comentado, el encuentro de dos culturas. Por ejemplo, nosotros, honestamente, hermanos, hablamos una lengua que no nos dio Dios al pueblo mexicano. ¿Sí o no? ¿O estoy mal? Porque es el choque de una cultura, ¿están de acuerdo? Y de una cultura que nos conquistó, finalmente. Pero hablando del sincretismo religioso, yo pienso que depende mucho en qué vida le demos a las cosas o cómo afecten a nuestra fe esas cosas. Entonces, para mí es muy importante todo esto, porque el pueblo de Israel pereció porque le dio importancia a las cosas del sincretismo, pero para que afectaran a su Dios. Y ese fue el punto, que yo creo que debemos también de seguir analizando y que se va a ver en los jueces. Gracias, José. No, gracias a ti, Ivancito. Muchas gracias. Nada, gracias, mis hermanos.